Saludos, ¿qué tal mi gente? José Nivel por aquí nuevamente. Seguimos con los ejercicios, con la videolectura de álgebra superior. En esta ocasión vamos a trabajar la derivada de un polinomio. Entonces, de acuerdo a nuestro documento que hemos estado siguiendo, dado un polinomio de esta forma, desde A sub n hasta el término independiente, A sub 0, la derivada de ese polinomio que se va a representar como una d sobre un dx y aquí el polinomio o una p con una apóstrofe arriba sería p de x. Esa derivada sería n por a sub n por x a la n menos 1 más n menos 1 por a sub n menos 1 elevado a la x menos 2 por n menos 2 hasta así sucesivamente el término independiente o el término constante. Sí, es decir, es multiplicar el coeficiente n y elevar a la potencia n menos 1. En resumen, la derivada de un polinomio es otro polinomio de grado de una unidad menor, es decir, la derivada de un polinomio es grado 5, y otro polinomio de grado 4. Sé que eso a veces no se entiende, pero vamos a hacer un ejemplo. Mira este ejemplo. La derivada de ese polinomio es bajar ese exponente y restarle 1 a ese exponente. Es decir, multiplicar el coeficiente por el exponente y restarle 1 al exponente. Lo mismo aquí. Multiplicar ese coeficiente por el exponente y restarle 1. Lo mismo aquí. Multiplicar ese 3 por 7 y restarle 1 al exponente. Que como está aquí. Sería 5 por x a la 5 menos 1 más 4, que es el exponente, por 4 elevado a la 4 menos 1. Menos 3 por 7 elevado a la 3 menos 1. El 2 baja, sería 2 por 2 elevado a la x elevado a las 2 menos 1. Menos 1. ¿Sí? Entonces, como aquí está la 0, sería 0 por 6 elevado a la x a la 0 menos 1. Luego hace las multiplicaciones y reduce a esa derivada. No sé si se entendió eso. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Derivadas de polinomio. P de x igual a x a las 3 menos 2 x al cuadrado más x menos 1. P de x, que se denota con una apóstrofe aquí arriba, será igual a multiplicar ese 3 por el coeficiente, sería 3 multiplicado por la variable x elevada a ese exponente 3 menos 1 menos 2 multiplicado por 2, el exponente se pasó a multiplicar con esto y se le resta 1 al exponente más 1 por x elevado a la 1 menos 1 menos 0 por 1, ¿no? Por x elevado a la bueno, eso es 0. La derivada de una constante va a ser 0. Como lo vimos aquí en el material. La constante, ¿no? Que sería 1. Elevado a la 0 menos 1, pero con este 0 se hace todo 0. Lo mismo aquí, 0 elevado a la 0 menos 1, pero este 0 aquí hace todo eso 0. Y por eso queda que la derivada de una constante va a ser igual a 0. De una constante es 0.
Entonces reduciendo esta derivada que está aquí sería P' de X igual a 3 por X a la 2 menos 4 por X a la 1, 2 menos 1, más X a la 0 que va a ser 1. P de X no es más que 3X al cuadrado menos 4X más 1. Ya esa es la derivada de ese polinomio. También se puede denotar como la derivada con respecto de X de nuestro P de X igual a 3X al cuadrado menos 4X más 1. Sin ningún tipo de problema. Eso es lo que quiere decir una derivada de un polinomio. La derivada tiene una definición más amplia que se va a demostrar o se demuestra mediante límite, la derivación. Pero para este objetivo, o para este caso, simplemente vamos a aplicar esa regla de derivación, la regla de una potencia. Eso es una regla de derivación. Sí, en cálculo más avanzado, en el cálculo 1, usted va a ver que esa derivada se va a demostrar mediante límite y que hay diferentes reglas o diferentes técnicas de derivación, ya sea producto, sea cociente, sea multiplicación por un escalar o ¿qué otro más? Sea raíces cuadradas, sea funciones trigonométricas, funciones trascendentes, todas tendrán reglas de derivación. Ok, esta es la básica. Entonces la derivada sucesiva, si ya te sabe derivar, usted va a hacer derivada sucesiva sin ningún problema. Derivada de orden superior sería derivar lo que ya habías derivado. Por ejemplo, tú tienes P1, P'1, que sería la primera derivada. Entonces la segunda derivada sería derivar P'1 de nuevo. Leyendo la teoría sería, si derivamos un polinomio P de X, obtenemos una primera derivada. Si ese polinomio lo volvemos a derivar, entonces obtenemos una segunda derivada. Persiguiendo así podemos obtener la tercera derivada, la cuarta, la quinta y hasta la enésima derivada o la derivada de grado, perdón, la derivada n más 1, sí. O sea que al final la derivada nos va a dar una constante 0 hasta llegar a 0, ¿sí? Entonces, hablando de la derivada sucesiva de estos polinomios, sería primera derivada, ok, la segunda, derivamos este, la tercera, derivamos este, la cuarta, derivamos esta, la quinta, derivamos la cuarta, la sexta, derivamos la quinta, ¿sí? Y eso es la derivada sucesiva, pero primero tiene que saber derivar, ¿sí? O saberse esa técnica de derivación. Esas derivadas las estudiamos específicamente porque las vamos a necesitar para estudiar el esquema de Horner y fórmula de Taylor. El esquema de Horner es un caso particular de la fórmula de Taylor. Entonces, ¿qué consiste el esquema de Horner? Me hubiese gustado explicar primero la fórmula de Taylor para luego explicar el esquema de Horner. Me parece que debería explicar la fórmula de Taylor primero. Vamos a explicar la fórmula de Taylor. Deberíamos explicar la fórmula de Taylor para luego ver el esquema de Horner. Sí. Sí, vamos a ver la fórmula de Taylor. Aquí vamos a ir adelante, vamos a ver la fórmula de Taylor y luego vamos a volver hacia atrás. Entonces, ¿qué consiste la fórmula de Taylor? Como se menciona aquí. En cálculo más avanzado vamos a ver la representación de series
una serie de Taylor, pero eso sería más lo que vayan a llegar hacia allá. Entonces, cuando una función f de x tiene expresión complicada y resulta difícil calcular su valor en un punto dado A de su dominio, el dominio, todos los valores que puede contener esa función para que ésta sea continua. Podemos utilizar los polinomios para calcular el valor aproximado de ella alrededor de dicho punto. Es una aproximación que hacemos en la fórmula de Taylor. Si f de x y sus n derivadas son continuos en un intervalo que contiene exactamente el punto A, podemos aproximar el valor de la función en x igual a por medio de una fórmula que ya se dedujo, o la fórmula de Taylor, que ya aquí la tenemos previamente determinada. Esa f de x va a ser igual a todo eso que está aquí. ¿Sí? Es decir, a la función evaluada en ese punto A más la primera derivada evaluada en A entre 1 factorial por x por x menos a por ese factor, más la segunda derivada entre 2 factorial por x menos a al cuadrado. Luego aquí la tercera derivada evaluada en ese punto A sobre 3 factorial por x menos a elevado al cubo. Y así sucesivamente hasta la derivada enésima evaluada en A entre el enésimo factorial, ¿sí? Sobre n factorial, podemos decirlo así, por x menos a elevado a la n. Esto se va a representar como una sumatoria desde i igual 0 hasta n de la derivada sub i, derivada i evaluada en A entre i factorial por x menos a evaluado en. Esto se expresa como una serie de potencia, perdón, una serie de Taylor, que vamos a ver más adelante, pero aquí lo vamos a tomar como la fórmula de Taylor. Entonces desde aquí es donde se deducen todos esos términos. Si yo comienzo en 0, ¿sí? Igual 0, sería la función sin derivadas, evaluada entre 0 factorial por x menos 0 elevado a la 0, eso va a ser 1, y la derivada de una constante, la derivada de 0, ¿no? Vendría siendo la misma función. F 0, como está la de aquí, 0 de A vendría siendo la misma función evaluada en A. Sí, eso viene siendo la función. Pero 1 sobre 0 factorial es 1, sí, porque esto va a ser 1. 0 factorial es 1. Y cualquier número x menos a elevado a 0 es 1. Entonces cuando reemplazamos 0 aquí, se cumple esto. Reemplazando el 1 sería f1, como está aquí, elevado en a, entre 1 factorial, que es la i, por x menos a elevado a 1, que es i. ¿Sí? Luego pasa con este término, con el 2. Sería la segunda derivada entre 2 factorial por x menos a elevado al cuadrado. Y esta es la forma general de la fórmula de Taylor. Esto quiere decir que la fórmula f de x alrededor del punto x igual a y el polinomio que resulta de la fórmula de Taylor tienen valores muy aproximados. Entonces, alrededor del punto x igual a, donde podemos tener el factor de x menos a. Ese es el factor que encontramos aquí. Entonces, un ejemplo. La aproximación, o nos dice un ejemplo, que aproximemos la función f de x igual a seno de x a un polinomio en el punto x igual a 0. Punto x igual a 0, otro factor sería x menos 0. ¿Sí?
Entonces, ¿qué se hace? De acuerdo a nuestra fórmula, derivamos sucesivamente, ¿sí? Hasta, bueno, no dice hasta qué grado nos están pidiendo la derivada. Como esa derivada es cíclica, nunca se hace cero, deberían de decir, no, podríamos decir hasta el quinto término, hasta el quinto grado, pero aquí se hace hasta el quinto. Mientras más términos derivados tenemos, más aproximado sería. Más aproximado sería. Disculpe la interrupción ahí, vino mi sobrinito a saludar. Entonces, aproximamos esa función, entonces tendríamos que la función es f de x igual a seno de x, evaluado en el punto que es 0, va a ser igual a 0, ¿no? Seno de 0 es 0. La derivada de seno va a ser coseno, eso se lo estoy diciendo también. La derivada de coseno sería menos 0. Entonces, evaluando el coseno en 0 es 1. La derivada del coseno sería menos seno. Bueno, evaluando en 0 va a seguir siendo 0. La tercera derivada de esto, la derivada de seno es coseno, que es el negativo. Evaluando en 0, coseno en 0 es 1, y como tengo el negativo me queda menos 1. Y pues aquí tengo la cuarta derivada, que sería derivada de esto. La derivada de coseno es menos seno. Menos por menos más me queda 0. Evaluando en 0, me queda 0. Y la quinta derivada. Entonces, atendiendo a esta fórmula de Taylor, nosotros vamos a tener que eso va a ser la función empezando en 0, que sería la misma función, ¿no? Evaluado en a sobre 0 factorial por x menos a, pero a es 0, evaluado en 0, ¿sí? Más, luego sigue el 1. Entonces tendríamos la derivada primera, ¿sí? Evaluada en a sobre 1 factorial por x menos 0 elevado a la y, pero y es 1. Ok. Luego continúo. Más f 2 evaluado en a sobre 2 factorial por x menos 0 elevado a la 2. Más f a la 3 sobre 3 factorial, ¿no? Evaluado en a por x menos 0 elevado a las 3. Más f de 4 evaluado en a sobre 4 factorial por x menos 0 evaluado a la 4. Más f a la 5 sobre 5 factorial, ¿no? Y eso multiplicado por x menos 0 elevado a la 5. Eso es la fórmula de Taylor que se presentó más arriba. Entonces ya aquí lo que queda es reducir y operar. Ese factorial, número factorial, tenemos que eso es 1, eso se va a demostrar mediante una integral, o podría demostrar este 0. Entonces, aproximando la función al seno de x, es lo mismo que hicimos aquí, lo quise hacer con el lápiz. Entonces, sería evaluando la función en 0, luego evaluando en 0 la primera derivada, luego evaluamos en 0 la segunda derivada y tenemos el factorial. Luego la tercera, ¿no? Luego la cuarta derivada, finalmente la quinta, y se reduce. Seno de 0 es 0, ok. F de 0, la primera derivada evaluada en 0 la tenemos aquí, que nos dio 1, es 1, queda 1, sobre el 1 factorial. Y x va a dar menos, bueno, este 0 se va a cancelar más adelante. Luego seguimos, la segunda derivada evaluada en 0 nos dio 0. Bueno, pues el término sería 0 sobre 2 factorial por x menos 0 elevado al cuadrado.
La tercera derivada evaluada en 0 nos dio menos 1. Se queda aquí. Menos 1, ¿sí? Menos 1. Menos 1 sobre 3 factorial por x menos 0 a las 3. Luego la cuarta derivada nos dio 0, queda 0 entre 4 factorial. Y la quinta derivada nos queda 1, que sería 1 entre 5 factorial. Sí, aplicando esa fórmula, pues tenemos el 0 se va a cancelar este término que tiene 0. También se va a cancelar este término que tiene 0 y va a quedar 1 sobre 1 factorial por x, se va a ir este 0. Nos va a quedar esto, va a quedar vamos a ver, ¿por qué me da negativo aquí? No entiendo por qué ello tiene. ¿Por qué aquí se colocó un negativo? Si debería ser positivo, ¿no? Este queda menos 0. Queda que el cubo, pero aquí. Porque la derivada la tercera derivada da menos 1. Pero aquí está colocado menos. Bueno. Tendría que revisar aquí porque ellos pusieron negativo. Tendría que revisar. Me parece que es un positivo. Pero... Entonces, seguimos aquí. Luego este se hizo 0. Luego quedaría menos 1 sobre 3 factorial. Por x a las 3. Este 0 se cancela. Más 1 sobre 5 factorial por x a la 5. Si se fijan aquí, ellos lo tienen negativo. Eso debería ser negativo ahí. Con el menos 1. Y aquí el 1/5 es positivo. 1/5 es positivo. Ahí se les pasó quizá. Eso debería ir un negativo ahí. Eso es un negativo. Entonces, ese factorial, 3 factorial no va a ser más que 3 por 2 por 1. Y el 5 factorial va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Eso lo pueden también determinar en la calculadora, pero solo la definición de factorial. 3 por 2, 6, eso sería 6, como está aquí. Y 5 por 4, 20, por 3, 60, ¿no? 60 por 2, 120, que es lo que está aquí. Eso es lo que define un número factorial, ¿no? Factorial de 1 sigue siendo 1, ¿ok? Porque sería 1 por 1, que va a ser 1. Ahora usted se preguntaría, ¿por qué el factorial de 0 es 1? Bueno, bellezas de las matemáticas. No lo vamos a demostrar porque utilizaríamos una integral y funciones gamma y ustedes hasta ahí no llegan todavía. Entonces tómelo como que el factorial de 0 es 1. Entonces, de manera gráfica, como lo que este polinomio, nuevo polinomio, lo que nos dice es una aproximación en ese punto. Entonces lo vemos así. Alrededor del punto x igual a 0, las dos gráficas coinciden, se aproximan, ¿sí? Por ejemplo, elegimos un polinomio de quinto grado, pero igual se podía elegir otro polinomio. Esta es la función seno. Esta es la función seno, función periódica, ¿sí? Y la aproximación en polinomio sería de esta forma.
aquí se aproxima, si se fijan. Aquí está súper aproximada, podríamos decir casi idéntica en el punto cero, pero ya aquí con el curso de un polinomio aquí, ¿sí? Ahí ya va cogiendo el curso. Esta fórmula también permite el desarrollo de un polinomio algebraico cuando x se incrementa en un valor a. Cuando x se incrementa en un valor a, también se puede determinar. Aquí lo teníamos cuando lo teníamos en x menos a. Aquí lo podemos tener en x más a, sí. Si sería en x más a, entonces tendríamos que eso sería x igual a menos a. X más a igual a 0, despejando de ahí, entonces x sería igual a menos a. Si ocurre ese caso, ¿sí? Si ocurre, en caso de que ocurra ese caso. Entonces, si queremos evaluar en el incremento, esto va a cambiar a y. En vez de tener la variable x, vamos a tener la variable y. Que sería lo mismo, sería lo mismo. Solamente aquí va a cambiar la y. Luego va a ser todo lo mismo. F de A, F de valor en A, F de valor en A, pero con y al cuadrado, y al cubo, hasta y a la n. De forma similar, entonces, para el desarrollo de un polinomio, en un ejemplo, de f de x igual a x cuadrado menos 4x más 2, si se incrementa x en x igual a, en a igual a 1 y a igual a menos 1, es decir, x más 1 sería nuestro factor y x menos 1. A va a ser igual a menos 1, menos por menos más sería x más 1. Entonces aquí tendríamos que eso sería x igual a 1, ok. Entonces hallamos las derivadas y evaluamos para la función evaluada en 1 y en el punto igual a menos 1. Ya saben derivar, se supone, deben estudiarlo antes de ver este contenido más abajo. Entonces tenemos la derivada de esto es 2x menos 4, la segunda es 2, evaluando en 1 sería menos 1, menos 2 y 2. Evaluando en menos 1 de estas derivadas queda 7, menos 6 y 2. Aplicando la fórmula de Taylor para a igual a 1 sería la función evaluada en x más a. La función evaluada en x más a, ¿sí? X más a sería la misma función evaluada en el punto, más la primera derivada evaluada en ese punto por y, más la segunda evaluada en ese punto por y al cuadrado. Como llega hasta la segunda derivada, pues ahí nos paramos. Y pues aquí queda la representación para el punto x igual a. Sí. Queda la simplificación. Sacar, ordenar el polinomio. Y finalmente le queda de esta forma. F igual a x más a se aproxima. Esa sería la aproximación. Para x igual a menos a, bueno, aquí yo lo tenía mal, yo puse menos, sería más, ok, menos a, sería f de x menos a, ¿sí? F de x menos a. Evaluando, como ya evaluamos, ya solamente sería reemplazar estos valores, sería 7, ese 7 salió de aquí, de la evaluación, más menos 6 sobre 1 por y, más 2 sobre 2, y así sucesivamente hasta determinar que eso sería y cuadrado menos 6 más 7. Lo que podríamos hacer es intercambiar esa y por x y denotaríamos x más la f de x más 1 va a ser igual a nuestra x cuadrado menos 2x menos 1. La y o la x no afecta en nada, son variables mudas, ok, se puede hacer ese cambio sin ningún problema. Y para f de x menos 1 sería el cuadrado menos 6x más 7. Si observamos esa gráfica, cuando hacemos
el incremento, cuando hacemos el incremento, incremento, cuando hacemos el incremento de esa gráfica, vemos que aquí no es una aproximación que se está haciendo a una gráfica, sino una traslación. Aquí tenemos nuestra gráfica original, que es la azul, la gráfica original es la azul. La traslación en x igual a menos a se traslada a la derecha, y cuando el a es igual a 1 se traslada a la izquierda, que es la verde. Entonces, ¿qué se puede observar de esta gráfica? Que cuando a es igual a menos 1, la gráfica se traslada de una unidad hacia la derecha. Cuando a es negativo se traslada a la derecha, y cuando a es 1 positivo se traslada hacia la izquierda, a izquierda. Cuando el valor es positivo se traslada a la izquierda, y si es negativo se traslada a la derecha. Eso es lo que se presenta ahí. Entonces, ustedes vieron todos los cálculos que vimos, que hemos hecho, esas derivadas, las fórmulas de Taylor, le hemos hecho derivando normal. Entonces, todos esos cálculos que hemos hecho se podría resumir, se podría hacer de una manera más resumida, sin tener que ocupar mucho espacio. ¿Cómo sería? Bueno, en lugar de hacer esos cálculos de derivada sucesiva y luego evaluar en x igual a, ¿sí? Podemos utilizar el esquema de Horner. Pero ¿qué es el esquema de Horner? Eso es, nosotros no volamos esa parte para aplicarla ahora, porque si sabíamos la fórmula de Taylor, ya el esquema de Horner nos quedaría un poquito más claro. ¿Qué es el esquema de Horner? Este es el esquema de Horner. Esquema de Horner. El esquema de Horner establece la relación entre las derivadas sucesivas de un polinomio evaluadas en un valor determinado x igual a valor determinado. Esa es una relación. Y los restos que resultan de dividir sucesivamente el polinomio entre el binomio x igual a menos a. Perdón, x menos a. Es decir, sea p de x de grado n y x igual a, con el esquema de Horner se pueden calcular directamente r sub 0, que va a ser p de a, r sub 1, que será la primera derivada, valor en a, r sub 2, que será la segunda derivada, valor en a sobre 2 factorial, la tercera derivada, valor en a entre 3 factorial, hasta el término p a la n por el valor en a sobre n factorial. Esto que está aquí son los términos de nuestra fórmula de Taylor, que fue lo que vimos aquí. Estos son esos. Entonces, mediante el esquema de Horner nosotros vamos a determinar estos, que será súper sencillo hacerlo por el esquema de Horner. Sería más rápido. Vamos a determinar eso, sí. ¿Cómo se hace el esquema de Horner? Bueno, súper fácil, porque ya te vio lo que era la división sintética. Bueno, aquí la división de n factorial se denomina factorial, ya yo le expresé como n. Se define como n por n menos 1, por n menos 2, hasta 2 por 1. En particular, así, calculamos el de 20, el de 5 también, en la fórmula de Taylor. Entonces, un ejemplo, para aplicar el esquema de Horner, determinar la aproximación de un polinomio, ¿sí? O de una función en un punto dado. Entonces, sea este es el polinomio dado, hallar el valor numérico de este polinomio y su derivada sucesiva para x igual a 2. Nos están dando a igual a 2, entonces para desarrollarlo en x menos 2, ¿sí? Ya nosotros vimos también en la fórmula de Taylor, derivada sucesiva, que da igual, la primera derivada, derivamos este, o derivada sucesiva, hasta la constante, ¿sí? Hasta la cuarta. Entonces, evaluamos en 2 este polinomio.
quedaría 6. Evaluando en 2 la primera derivada queda 24. Evaluando en 2 la segunda derivada queda en 42. Evaluando en 2 la tercera derivada queda en 48. Evaluando en 2 la cuarta derivada sería igual a 24. Sí. Entonces esos términos que vimos en Taylor, nosotros vamos a determinar esto se lo vamos a determinar aplicando la definición o esquema de Horner de acuerdo a la división sintética. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste el esquema de Horner? Dice que ya está tan ansioso de ver en qué consiste. ¿Qué consiste el esquema de Horner? Entonces tenemos que vamos a poner los coeficientes del polinomio, sí. Los coeficientes del polinomio. Recuerden que en división sintética, si no está completo, debemos completarlo con un 0. Aquí empieza con 4, nos falta el término que tiene x a las 3. El término que tiene x a las 3 es 0. Nos faltaría ese y pues ya lo tenemos, lo pusimos. Y pues nos dan el punto que va a ser igual a x igual a 2. Y colocamos ese punto que nos dan a la izquierda, que sería el 2. Sería el 2, ¿sí? Entonces, como la división sintética, nosotros hacemos Rufino. Baja el 1, sería 2 por 1, que sería 2. 0 más 2, que es 2. 2 por 2, 4. 4 más 3, 1. 2 por 1 es 2. 4 más 2, 6. 6 por 2, 12. Menos 6, que sería 6. 6 igual a R sub 0, que es R sub 0. Va a ser igual al polinomio evaluado en el punto. En este caso, en el punto 2. R sub 0 fue lo que vimos aquí. Polinomio evaluado en él. Luego, con los términos, con estos términos nuevos, con el nuevo cociente, sí, que nos quedó, con estos, ya no deshacemos de esto, porque ya lo dijimos que eso era 6 para R sub 0. Entonces con estos ponemos otro rayo, ponemos los y hacemos la misma división sintética, pero con este nuevo polinomio, sí. Este nuevo polinomio sería este, baja el 1, sería el 2, 2 más 2, 4, 4 por 2, 8, 8 más 1, 9, 9 por 2, 18, y eso sería 24. Entonces ese 24 sería R sub 1. R sub 1 es la primera derivada evaluada en 2. ¿Cuánto es? 24. Porque aquí nos lo da 24. Sobre 1 factorial. Entonces, ese 24, mírenlo aquí. La primera derivada evaluada 24 sobre. Le ponemos el 1 factorial que nos da la fórmula aquí. Seguimos con este. Ya nos deshacemos de este y tomamos esos 3. Ponemos el 2 nuevamente, bajamos nuestro 1, sería 2 por 1, 2. Sería 4 más 2, 6. 6 por 2, 12. 12 más 9 serían 21. Sí. Entonces de ahí ya tenemos R2. R2 va a ser igual a la segunda derivada, evaluada en 2 sobre 2 factorial. Si se fijan, ese subíndice que tiene la R es lo que va a ser el factorial. El subíndice que tiene el 2 sería nuestro factorial. Y así sucesivamente. Sería nuestro factorial. Luego, si hacemos esto y nos quedan esos dos, sería baja el 1, 2 por 1, 2, suma 8, que sería R3. R3 sería igual a 8. Entre 6, ¿no? 3 factorial es 6. 48 entre 6. La tercera derivada evaluada en 2, 48. Mírenlo aquí, 48. Y lo dividimos entre 3 factorial, que va a ser 8. Ese 8, mediante este método, R3, eso es 8. Ok, ven que chulo es este método. Y pues el 1 sería ya el término R4, la última derivada. Entonces la derivada sería evaluada en 2, 24 entre 4, que es 1.
Ven qué chulo es este método, esquema de Horner, que no tuvimos que hacer o no tenemos que hacer nada de esto. Lo hicimos para comprobar o se hizo para comprobar, pero no hay que hacer nada de eso. Simplemente con esto determinamos los términos de de la fórmula de Taylor o del polinomio que se aproxima, ¿sí? Entonces ya ahí solamente sería multiplicar por x, ¿sí? Tendríamos que eso sería 6 más 24x más 21 x al cuadrado más 8x a las 3 más x a las 4. X a las 4 no. ¿Por qué? Porque tengo x igual a las 2. Entonces sería diferente. En caso de que fuera 0, era que iba a ser así. Eso está mal. Entonces sería, como no es 0, es x igual a x menos 2. Entonces eso va a ser, atendiendo la fórmula de Taylor, sería polinomio igual en 2, que sería 6 más 24 x menos 2 más 21 x menos 2 al cuadrado más 8 x menos 2 al cubo más 1 por x menos 2 a la cuarta. Ahí sí atendemos la fórmula de Taylor, que sería de esta forma: multiplicar por x menos a elevado a la n. Entonces ahí creo que queda claro el esquema de Horner, y la fórmula de Taylor. Pero antes que eso, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios para culminar con este tema de la teoría de polinomios. Para terminar con la videolecturas de este hermoso, bellísimo tema de polinomios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos son los ejercicios. Los ejemplos, básicamente. Desarrolla el polinomio disculpe, ¿qué dice? Desarrolle el polinomio p de x igual a x al cubo más 4x al cuadrado más 3x menos 6 si x se incrementa en 2 unidades. Incremento. X se incrementa en 2 unidades. Sería x más 2. Es un incremento. Entonces a nosotros nos faltaría buscar x más 2. En este caso sería con p, que sería x más 2. En vez de la f. Porque nos dan la p aquí. Ok. ¿Cuánto es eso? Cuando es incremento, se toma en cuenta que es con y. Para no perder esta notación, lo tomamos con y. Pero es lo mismo que Taylor, ¿sí? Lo mismo. Entonces, aplicando el esquema de Horner para simplificar los cálculos y no tener que hacer todas esas derivadas, bueno, tomamos la división sintética. Revisamos si este está completo. Sí, 3, 2, 1, 0. Está completo. Entonces el incremento de 2 unidades serían 2, ¿sí? División sintética, 1 sería 2 por 1, 2, 6. Aquí esto es 15, ¿no? 15 por 2, 30. Se la suma es 24. R0, entonces eso sería P evaluado en 2. R0. Nos hacemos de ese por ahora y decimos que esto sería, baja el 1, sería 2 por 1 es 2, 6 más 2, 8, 8 por 2, 16, hace la suma y sería R3. R3, ¿qué es R3? R3, P evaluado en 1 de A sobre 1 factorial, ¿sí? Y pues nos hacemos del por el momento y seguimos con estos dos. El 1 baja,
sería 2 por 1 que es 2, 8 más 2, 10, ¿sí? Que sería R2, que sería P2 evaluado en A sobre 2 factorial. Y finalmente el 1, que nos queda el 1, ¿sí? Sería la tercera derivada evaluada en A sobre 3 factorial. No se entiende, pero le dije verbalmente ahí cómo sería. Vamos a poner esto más pequeño. Entonces, de acuerdo a eso, como ya tenemos nuestros términos, sería multiplicar, ¿no? Como es el incremento en 2 unidades, serían 24, que es el primer término, 24, evaluado en 2, más 31 por y, ¿sí? Más 10, que es el segundo término, por y al cuadrado, más y al cubo, ¿sí? Más y al cubo. Y pues ahí ya tendríamos ese incremento, de acuerdo a o atendiendo al esquema de Horner. Esquema de Horner-Taylor, lo podríamos ver. Ese incremento, como se ven aquí, el incremento es distinto a cuando tenemos el de cuando es x menos a, ok. Es distinto cuando es x menos a cuando es x más a. Cuando se trata de incremento, se trata de una traslación de la función, que es lo que se presentó aquí. Aquí se incrementa en un valor. Se hace de esta forma el incremento, sí. Se hace de esta forma el incremento. Es diferente cuando se va a aproximar el valor, sí. Cuando tenemos una aproximación, fíjense. Ojo con eso. Son diferentes el incremento. Ok. Aquí es cuando se aproxima x igual a un valor de x igual a, sí. Eso es diferente, tengan en cuenta con eso. Si incremento, si se aproxima a un valor dado. Entonces, las conclusiones. La fórmula de Taylor nos permite transformar un polinomio en otro, donde la variable está incrementada o se incrementa en un valor a. Su expresión es de esta forma. Si se habla de incremento, ese incremento en la gráfica se puede ver como una traslación. Sí. Ojo con eso. Mucho ojito con eso, mucho ojito con eso. Mucho ojito con eso. Incremento. Entonces, además de expresar un polinomio cualquiera en función de las potencias de un binomio de forma x menos a, sus expresiones de esta forma: f de x igual a f de x a, y así sucesivamente hasta el término enésimo, la enésima derivada sobre n factorial por x elevado a la menos 1. En ambos casos se procede de igual manera, aplicando el esquema de Horner para obtener los coeficientes. El esquema de Horner es súper importante para obtener esos coeficientes. Los coeficientes de fórmula de Taylor. Por eso quise aplicar el esquema de Horner al final, para que sí se pueda provisualizar mejor. Entonces, aquí hay varios ejemplos que también podríamos comentar. Tenemos tiempo, vamos para 50 minutos. Vamos a hacerlo en 1 hora o 1 hora y 10 para concluir el tema. P de x nos dan P de x igual a x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 5x menos 6. El expresar el polinomio en potencia del binomio, no en incremento, sino en potencia del binomio. Entonces, utilizando el esquema de Horner, completamos el polinomio si no está completo y hacemos todo el procedimiento de rigor. 1 por 1, 1, 0. Esto es el coeficiente R sub 0, R sub 1, R sub 2, R sub 3 y hasta R sub 4. Por lo tanto, para ponerlo en potencia,
el problema se hace más sencillo. Otro ejemplo sería transforme P de X en otro de X, donde X se ha incrementado en 3 unidades. Incremento ya sería con Y. Utilizando el esquema de Horner, como el incremento sería X más 3, entonces aquí sería con Y, sería Y al cuadrado, Y al cubo y Y a la cuarta. Y estos son los coeficientes. Transforma P de X donde X se ha incrementado en menos 2. Ok. X se ha incrementado en menos 2. Bueno, hacemos el esquema de Horner con menos 2. Determinamos los coeficientes que están aquí mediante el algoritmo que hemos mencionado. Y pues cuando evaluamos ese incremento en P de X más incremento de menos 2, sería P de X menos 2, ¿sí? El incremento. Y aquí sería con Y. Tenemos los coeficientes. Se envía el primer coeficiente que es menos 2, menos 15 por Y, y así sucesivamente hasta Y a la cuarta. Pues nada, este video llegó un poquito largo. Vamos a ver si hacemos unos pequeños ejercicios en el último video de la unidad número 2. Que trata de los polinomios, derivadas, sucesivas, esquema de Horner, esquema de Taylor, divisibilidad de polinomios, algoritmo de Euclides. Todos esos tópicos, división de polinomios, suma, resta, multiplicación de monomios, binomios, división por coeficiente indeterminado, espacio vectorial de los polinomios y todos esos, gráfica de un polinomio también vimos, todos esos tópicos que tenían que ver con polinomios. Con este video terminamos las videolecturas de este capítulo, que sería el capítulo 2. Aquí concluyen esas videolecturas. No hice videolectura para el capítulo 1, porque ya lo habíamos trabajado en nuestra sección. Pero sí voy a tener que hacerlo para otra sección de monitoría que estoy impartiendo. Pero ya eso sería más adelante, si no está el tiempo. Entonces, luego vamos a continuar con varios ejercicios del capítulo 2 y luego vamos a pasar pasaremos a la teoría de ecuaciones polinómicas. Ecuación polinómica, raíces de una ecuación, cómo resolver una ecuación, transformaciones de ecuación, entre esos diferentes tópicos que se encuentran allí. Pues nada, cualquier duda o inquietud pueden dejarla en los comentarios. Hasta la próxima.